¿cómo vamos a trabajar con los logaritmos? Vamos a recordarnos de la función exponencial. Entonces, digamos, ¿cómo era la función exponencial? Una función a la x. Vamos a ver si yo creo que ya están todos aquí, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Faltan 6. Entonces, con la función exponencial a la x, ¿cuál era el dominio de esta función? El dominio eran todos los reales. ¿Cuál era su rango? De 0 a infinito. Porque esta función nunca se indefine. Puedo meter cualquier número negativo, cualquier número positivo y la función siempre se define. El rango aquí, digamos, sabíamos que solo era de 0 a infinito porque lo que pasaba con esta función exponencial es que se hacía muy pequeña pero nunca se hacía negativa. Y luego, digamos, lo que teníamos acá, como tenemos un rango de 0 a infinito, en algún momento vamos a tener una asíntota horizontal en y es igual a 0. Otra cuestión que tenemos para cualquier función exponencial es, digamos, a a la 0 es igual a 1 y a la 1 es igual a a. Y aquí estoy trabajando con el caso a es mayor que 1, pero es que es el caso más común. Y digamos, la gráfica, ¿por qué era así? Porque era una función que siempre estaba creciendo. Entonces ahí te digamos, créanlo, no, ya casi que tenemos cómo se va a ver nuestra función logaritmo, pero ahora lo que vamos a tener que hacer es agarrar esta función exponencial y darle la vuelta, intercambiar x con y. Entonces, digamos, algo que podemos ver de la función exponencial es que, sí, primero, y otra cuestión que podemos ver es que esta ya es una función 1 a 1. Entonces, esta es una función 1 a 1. Entonces, como es una función 1 a 1, a pura fuerza va a tener una inversa. Entonces, esta inversa ya la podemos crear y todo. En algún momento sí nos va a hacer falta como que utilizar una nueva notación para referirnos a la función inversa del logaritmo. Entonces, la idea es que, digamos, gráficamente, cómo se va a ver la función inversa de la función exponencial. Como se tendría que ver, digamos, cuál sería el dominio de esta función inversa. El dominio es de 0 a infinito. Entonces, como estamos trabajando aquí con la función inversa de a a la x, el dominio es de 0 a infinito porque es el rango de la función original. Y ahora el rango pasan a ser todos los reales. Y luego lo que va a pasar es que antes era asíntota horizontal. Ahora, como tenemos aquí en y es igual a 0, ahora esta función se va a tener que indefinir en x es igual a 0. Y cuando se indefine en x es igual a 0, esto va a ser una asíntota vertical. Entonces la función inversa de la función exponencial va a tener una asíntota vertical en a a la x. Y aquí sí voy a seguir trazando unas cuantas líneas más. Y entonces digamos aquí qué va a suceder con la inversa. Como pueden ver, 0,1 y 1,a son puntos que van a estar sobre la función exponencial. Pero ahora como estoy trabajando con la función inversa, el dominio y rango se intercambian. Entonces un punto que va a tener que estar en esta función inversa es el punto 1,0 y el punto a,1. Entonces aquí va a tener el punto a,1. Mientras que aquí tenía 1,a. Entonces aquí vamos a tener que en esta función inversa 1,0 y a,1 son puntos sobre la inversa. Entonces, digamos, para hacer la gráfica de esta función inversa de a a la x, lo que tenemos que hacer es un reflejo sobre la recta y es igual a x. Y aquí pueden ver, como aquí hay un reflejo, ¿vieron qué sucede acá? Esta parte que me estoy acercando al eje x, ahora me voy a tener que estar acercando al eje y de esta forma.
Y luego esto, si continúo con el reflejo, tendría que graficar algo como así. Entonces, curiosamente, aquí digamos, incluso sin saber mucho sobre cuál es esta función inversa, solo viendo la función exponencial haciendo un reflejo sobre la recta y es igual a x e intercambiando todas las propiedades, aquí ya tenemos la función inversa. Y lo único es que ahora, ¿cómo vamos a llamar esta función inversa? Generalmente, cuando calculamos la inversa de una función, lo que tratamos de hacer es resolver para x. Entonces aquí tenemos un pequeño problema. Aquí digamos, si tengo y es igual a la x, ¿cómo voy a resolver para x? No puedo tomar una raíz cuadrada, no puedo dividir por a, no puedo hacer nada. Entonces ahorita inicialmente no puedo resolver para x, pero entonces en todo caso lo que hacemos, hagamos lo siguiente. Vamos a intercambiar las variables x y y. Y muchas veces van a ver que la definición del logaritmo, la función inversa de la función exponencial se presenta de esta forma: x es igual a la y. Entonces muchas veces esta es la definición del logaritmo. Pero ahorita lo que quiero ver es, quiero tratar de tener una notación donde cada vez que mire esta notación se mire de un solo de que, bueno, si pongo esta notación a la par de una función exponencial, la función exponencial y esa notación especial me van a permitir la cancelación. Entonces ahorita lo que voy a introducir es esta notación. Logaritmo de base a. Entonces esta notación que me permite hacer es el equivalente a las operaciones inversas que tenía, digamos, cuando quería sacar la inversa x al cuadrado. Decía, bueno, elevo todo a la 1 medio porque sé que el 2 por el 1 medio se cancelan. Entonces cuando tenga esta notación, van a ver qué sucede aquí. Aplico logaritmo en el lado izquierdo y también lo aplico en el lado derecho. Y esta generalmente también es otra definición que hay para el logaritmo, la operación que me va a permitir cancelar logaritmo de a con a la y. Entonces le diré que como ya tengo esta notación, aquí estoy diciendo, bueno, esta función inversa no es solo la función inversa, ahora esta es la función logaritmo de base a de x. Y esta función la estoy definiendo de esta forma solo para que de manera intencional aquí hay una cancelación. Entonces ya con estas ecuaciones de cancelación puedo decir que y es igual al logaritmo de base a de x, y así es como vamos a conocer a la función inversa, la función exponencial. Lo que pasa es que aquí, como ya había construido la función a a la x, y aquí había construido la función logaritmo como la inversa de a a la x, siempre que tengamos la composición entre una función y su inversa, ocurre esta cancelación. Entonces, digamos, aquí utilicé la propiedad de las ecuaciones de cancelación entre la función f y su inversa. Entonces, f y f inversa. Entonces, ¿esto qué significa? Si evalúo a la función original en la función inversa, solo me queda x. Entonces esto, digamos, por ejemplo, lo podemos ver con el x al cuadrado restringido y la raíz cuadrada de x. Entonces, digamos, ¿qué sucede? Cuando vamos a ponerle a esta la función f de x y a esta vamos a decir que esta es la inversa. Igual, las inversas son mutuas. Entonces, digamos, aquí, por ejemplo, quiero evaluar f. En f inversa, lo que hago aquí es que, bueno, f inversa es x al cuadrado. F evaluado en x al cuadrado. Pero como la función f es la raíz cuadrada de x, entonces digamos aquí ya tomo la raíz cuadrada de x al cuadrado y esto me queda x, bajo el supuesto de que solo voy a estar considerando la raíz positiva. Del mismo modo, si quiero evaluar f inversa en f de x, entonces esto significa que voy a evaluar f inversa de la raíz cuadrada de x
Ah, pero entonces aquí es igual a raíz cuadrada, el cuadrado de la raíz cuadrada. Nos queda aquí x. Entonces esta propiedad que estoy utilizando aquí de ecuaciones de cancelación aplica para cualquier función que esté evaluándola con su inversa o la inversa evaluando la función original. Entonces por eso es que aquí puede poner que y es igual a la x y también que ahora ya tenemos la construcción de la función logaritmo de base a. Y digamos, esta propiedad vamos a ver que también se va a utilizar, por ejemplo, cuando construyamos las funciones trigonométricas inversas. Vamos a estar diciendo que el seno del seno inverso es igual a x y el seno inverso del seno de x también es igual a x. Entonces ahí digamos, ya construimos la función logaritmo, ya la podemos definir formalmente y vamos a empezar a ver cómo podemos evaluar algunos logaritmos. Entonces ahí te van a ver que esta definición tiene una forma un tanto extraña. Pero como ya estamos trabajando ahí con el supuesto de que siempre vamos a regresar a la función exponencial y vamos a ver qué propiedades tiene la función exponencial, así nos va a ser más fácil trabajar con esta función. Entonces, definición de la función logarítmica. Entonces, digamos, vamos a decir que f de x es igual al logaritmo de base a de x. Y aquí voy a decir que la base a tiene que ser un número diferente de 1 y esta es una constante. Se define como bueno, y es igual al logaritmo de base a de x, sí, solo sí. Y aquí es donde les decía que otra vez regresamos a la definición x es igual a la y. Pero esto para hacer la referencia de lo que estamos haciendo con la función logaritmo es voltear a la función exponencial. Entonces vieron cómo empezamos aquí, x es igual a la y. Pero como nos es difícil trabajar con x es igual a la y, tomamos aquí logaritmos de ambos lados de la ecuación y ya tengo y es igual al logaritmo de base a de x. Entonces, digamos, aquí ya tenemos todo esto. Vamos a ver qué más podemos... sí, me voy a aclarar aquí algo. Cuando la función logarítmica la tenemos escrita de esta forma, aquí tenemos su forma logarítmica. Y cuando la tenemos de esta otra forma, tenemos su forma exponencial. ¿Y por qué nos sirve la forma exponencial? Porque la forma exponencial nos está diciendo que estamos tratando de encontrar con un logaritmo. Entonces, digamos, cuando encontramos el logaritmo de un número, en realidad lo que estamos haciendo es encontrar la potencia tal que si hago la base elevada a la potencia me da el número x. Entonces ahí te van a ver ahorita con ya problemas en específicos cómo vamos a estar operando esta función. Entonces la idea aquí es que el logaritmo de una función es la potencia y a la que debe elevarse el número a o el número base a para que sea igual al número x. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Si quieren encontrar el logaritmo de un número, van a tener que resolver una ecuación como esta. X es igual a la y. Pero aquí les tengo, digamos, muy buenas noticias. Digamos, las buenas noticias que tenemos es que como esta también es la inversa de la función exponencial, ya vamos a tener nuevas ecuaciones de cancelación. Entonces aquí tenemos que el logaritmo es la inversa de la función exponencial. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Digamos, tenemos aquí, por ejemplo, nuestra función logaritmo. Y luego tenemos esta que la voy a denotar como función inversa a la x.
Y digamos, aquí puedo decir que el logaritmo es la función inversa y a la x es f de x, pero la ventaja de tener esta convención de inversa en una función es que la inversa de la inversa también es la función original. Entonces estas son inversas mutuas. Entonces, ¿qué es lo bonito de esto? Que si quiero evaluar f en f inversa de x, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Logaritmo de base a evaluado en a a la x. Entonces todo esto aquí es igual. A x sí, porque tengo que encontrar cuál es la potencia y para que a a la x sea igual a la x. Entonces aquí necesito x. Entonces esto lo pueden ver con esta definición o mejor aún con las ecuaciones de cancelación. Pues como estoy evaluando la función con su inversa, se cancelan. Y entonces aquí tengo la f inversa evaluada en f de x. Entonces aquí, digamos, nos va a quedar algo un poco diferente. Ahora tengo que hacer a la logaritmo de base a de x. Entonces esta es una operación que se mira un poco más complicada de evaluar, pero digamos aquí igual, ¿cuál es la idea? Si evalúo la función original en la inversa, se tienen que cancelar y me tiene que quedar que todo esto es igual a x. Entonces, digamos, todo esto es igual a x. Entonces, aquí ya tenemos las ecuaciones de cancelación. Y esto es lo que me va a permitir evaluar logaritmos, lo que me va a permitir resolver algunas ecuaciones que involucren funciones exponenciales. Entonces, digamos, aquí ya tengo estas ecuaciones de cancelación. Y la idea es, digamos, cómo vamos a evaluar logaritmos. Entonces, vamos a hacer ahorita una evaluación básica de logaritmos. Entonces, primero vamos a razonar sobre cómo evaluamos logaritmos y luego vamos a empezar a traer todas estas propiedades. Entonces, digamos, aquí tenemos un ejemplo. Evalúe las siguientes expresiones. Todos estos números se van a volver enteros. Entonces, ahí vamos a tener que razonar cómo trabajar con este problema. Entonces, tengo que encontrar que es igual el logaritmo de base 2 de 16. Entonces hay dos formas de trabajar este problema. Podemos utilizar ecuaciones de cancelación o podemos preguntarnos, bueno, ¿qué es la idea de un logaritmo? El logaritmo es que tengo que encontrar la potencia tal que 2 a la y sea igual a 16. Entonces esto es lo interesante. Lo que estoy escribiendo aquí y lo que estoy escribiendo acá se refieren a la misma ecuación. Pero lo que pasa es que de esta forma pueden ver cuál es el objetivo de este problema. Tengo que resolver para y. ¿Cómo lo podría hacer aplicando logaritmos? Pero como estoy precisamente tratando de evaluar un logaritmo, vamos a ver qué podemos hacer ahorita. Entonces, ¿de qué forma podemos igualar estas dos ecuaciones? Si tuviera aquí la misma base, en algún momento puedo igualar los exponentes y pues de esa forma puedo resolver la ecuación. Entonces ahorita lo que tenemos que pensar, bueno, si tenemos un logaritmo de base 2, tenemos que pensar en potencias de 2. Entonces este 16 en potencias de 2, ¿cómo lo podemos expresar? 2 a la 4. Entonces, ¿qué es lo bonito de esto? Si tengo que 2y es igual a 2 a la cuarta, ¿qué tiene que suceder con y? Y es igual a 4. Entonces resulta que el logaritmo de base 2 de 16 es igual a 4. Ustedes ya vieron, estamos pensando en potencias, pero si no quieren pensarlo de esta forma, hay otra forma de trabajarlo, pero ya dentro del logaritmo. Logaritmo de base 2, otra vez de 2 a la 4. Entonces podemos trabajar adentro del logaritmo. Entonces, ¿qué es la ventaja de esta expresión? Que aquí sí podemos ver claramente cómo se están utilizando las ecuaciones de cancelación. Entonces tengo a y x, entonces lo único que sobrevive de este logaritmo es la potencia. Y,
Ya, porque digamos es inversa, porque como aquí tengo la función exponencial y tengo su inversa, función inversa y función exponencial se cancelan y solo queda 4. Como vamos a ver, van a ver unas propiedades más cómodas de logaritmos y en algún momento vamos a tener una regla que nos va a permitir cómo trabajar estas potencias. Salen del logaritmo multiplicando y logaritmo de base A de A es igual a 1. Ustedes vieron cómo se evalúan los logaritmos. Hay que reescribir el argumento en términos de potencias de la base de logaritmos que están tratando de evaluar. Y como les decía, aquí hay un montón de propiedades que se pueden utilizar. Entonces aquí tengo logaritmo de 3 de un noveno. Entonces, ¿qué prefieren? ¿Regresamos a la forma exponencial o tratamos de ver cómo este 9 lo escribimos en términos de potencias de 3, el 1 partido 9? Ahorita, ¿qué necesitamos hacer para escribir ese 1 partido 9 con potencias de 3? Sí, 3 a la menos 2, ajá. O incluso si quieren un paso preliminar, lo podemos pasar para arriba como logaritmo de base 3 de 9 a la menos 1. Ah, pero 9 es 3 al cuadrado. Entonces, como tengo 3 al cuadrado a la menos 1, aquí tendría 3 a la menos 2. Entonces, ¿qué es lo bonito de esto? Cuando tienen exactamente la misma base y el mismo número adentro del logaritmo, ahí ya pueden aplicar la ecuación de cancelación. ¿Y qué es lo único que nos queda? No, queda menos 2. No, para que quedara un medio tendríamos que pensar la raíz cuadrada de 3. Sí, y es igual a menos 2. ¿Por qué? Porque 3 a la menos 2 es igual a un noveno. Y recuerden que esa es la idea del logaritmo. Tengo que encontrar una potencia que si elevo 3 a la menos 2, me tiene que quedar un noveno. Entonces ya encontré este logaritmo. Entonces, digamos, cuando les tiene que quedar algo como un medio, es por ejemplo, si vamos a seguir trabajando con este como un problema B2, quiero encontrar el logaritmo de base 3 de la raíz cuadrada de 3. Entonces esto puede parecer un problema bien complicado, pero igual pensemos en potencias. La raíz cuadrada... Ajá, es un medio, sí. La raíz cuadrada de 3 es 3 a la 1 medio. Ah, pues entonces aquí otra vez. 3 a la 3. Ah. Entonces ya vieron, digamos, si quieren tener aquí logaritmos con fracciones, generalmente los logaritmos que van a tener fracciones van a estar asociados con raíces. Entonces, raíz cúbica, raíz cuarta, todos esos van a tener un tercio, un cuarto, un quinto y así sucesivamente. Y vamos a ver qué otros teníamos. Ah, sí. Entonces, digamos, ahorita, digamos, con esto ya nos estamos familiarizando un poco con los logaritmos, pero solo quiero mencionarles que hay dos logaritmos que van a ser muy comunes de trabajar. Entonces, las bases de logaritmos más comunes que vamos a tener a nuestra disposición son los siguientes. El logaritmo de base 10. Entonces aquí vamos a estar pensando en potencias de 10 y el logaritmo de base e. De todos los logaritmos, el más intuitivo es el de base 10, porque entonces estamos pensando en números como 100 y 1000. Ah, a ver, 1000 tiene tres cifras, digamos, de 3 dígitos. Ah, entonces 10 al cubo, sí, entonces el logaritmo de 1000 tiene que ser igual a 3. Entonces así vamos a ir pensando todos esos. Entonces el logaritmo de base 10 generalmente lo escribimos como logaritmo de x de base 10, pero como es un logaritmo muy común, muchas veces van a ver que este solo se va a escribir como logaritmo de x. Entonces aquí pareciera que no estamos cumpliendo con la definición de logaritmo donde tenemos que decir, bueno, logaritmo de base a de x. Entonces aquí parece que falta la base, pero en realidad la base no falta, sino si solo escribo simplemente logaritmo de x, estoy haciendo una referencia al logaritmo de base 10. Entonces, digamos, el logaritmo de base e también va a tener un comportamiento similar, como vamos a ver en cálculo. Este va a ser el logaritmo más común porque va a estar asociado con la función e a la x. Y la función e a la x
es una función cuya derivada es igual a la x, es la misma función. Entonces este otro, van a ver que va a tener otra notación. Entonces cuando tengamos un logaritmo de base e, en vez de escribir logaritmo subíndice e, vamos a escribir ln, solo para para referirnos a este logaritmo. Y este es el que se conoce como el logaritmo natural, porque es el que está asociado con la función exponencial natural. Entonces van a ver que con estas pequeñas notaciones vamos a tener unas cuantas ventajas adicionales a la hora de evaluar todos estos logaritmos. Entonces, digamos aquí, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, ahora vamos a continuar evaluando expresiones. Y este ya es el primer ejercicio de la hoja de trabajo, del cuaderno de trabajo. Evalúe las siguientes expresiones. Y simplifíquelas a un número entero. Entonces tengo logaritmo de base 2 de 0.125. Entonces aquí tenemos un problema un tanto raro. Puede que nos cueste inicialmente evaluar este logaritmo, pero solo tenemos que recordarnos cuál es la fracción de 0.125. Hay varias formas de hacer este problema. Digamos, puedo tratar de escribir esto como 125 partido 1000, y luego puedo ir simplificando esta fracción poco a poco hasta que llegue a cuál es la fracción de este número. Entonces, digamos, si divido dentro de 25, tengo 25 partido 200. Si otra vez divido dentro de 5, tengo 5 partido 40. Y si divido dentro de 5, tengo igual a un octavo. Entonces, esta es una forma como pueden encontrar esto. Entonces, esto es crítico en este problema. Porque, digamos, ahora un octavo, ¿cómo lo puedo escribir en términos de potencias de 2? Sí, 2 a la menos 3. Entonces ya de esta forma ya puedo encontrar el logaritmo de base 2 de 0.125. Entonces este aquí es igual a menos 3. Entonces vieron qué bonito así. Y pueden ver, digamos, obviamente todo esto se puede hacer en una calculadora, pero lo que pasa es que con la calculadora solo meten un valor, meten un logaritmo en una base, la calculadora les devuelve un número, pero luego no hay ninguna interpretación sobre, bueno, ¿qué me está dando el logaritmo de un número? Entonces lo bonito es que con estos pequeños ejercicios, aunque la respuesta sea exacta y obviamente sí van a haber logaritmos que no van a ser exactos, como el logaritmo de 26 y 28, pero lo bueno es que en algún momento, bueno, el logaritmo de 26 como que va a ser de base 3 de 26, va a ser bastante similar al de 27, va a ser aproximadamente a 2 punto algo. Entonces ya digamos, aunque no sepamos encontrar algunos de manera exacta, todavía como que medio los podemos aproximar. Entonces digamos es, Dios, una rebelión aquí. Entonces digamos, logaritmo de 27 es logaritmo de base 3, 3 al cubo. Entonces tengo esto que es igual a 3. Y ahí digamos me estoy yendo un poco despacio, pero es que la idea es familiarizarse con estas operaciones, si no, solo vamos a estar haciendo cálculos sin realmente entender para qué sirve esta función. Y la idea es encontrar el exponente. Entonces ahora tenemos este otro. Entonces aquí pareciera que, bueno, aquí ¿cuál sería la base con la que tenemos que trabajar? 10. Y luego este punto 0,1, ¿cómo es? Sí, 10 a la menos 2. ¿Y por qué algunos, digamos, ya piensan como 10 a la menos 2? Porque aquí no es necesario que hagamos esta división. Generalmente, digamos, la notación científica nos sirve para escribir todos estos números como números muy pequeños, .00001. Solo contamos cuántos ceros, cuántas veces tengo que correr al punto para llegar acá. 2 veces, entonces es un 10 a la menos 2. Y digamos, números muy grandes como 1000 o 10.000, tengo que ver cuántas veces muevo el punto a la izquierda para tener 1.0.
Entonces, digamos, aquí tenemos esto. Entonces, en algún momento, solo para complementar, encontremos el logaritmo de 1.000.000. Entonces, digamos, ¿a qué sería igual? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, este es un 10 a la 6. Entonces, esto es igual a 6. Y hagamos este otro. Bueno, aquí hay unos dos más. El último es un problema bien bonito. Entonces, este es otro que se mira un poco complicado. Pero también si nos familiarizamos con logaritmos, digamos, aquí tenemos una cuestión. Logaritmo de base de a la raíz cuadrada de 4. ¿Qué propiedad puedo utilizar para simplificar? Sí, es raíz de 4, porque el logaritmo de base y esta función, este argumento que ya está escrito en términos de la función exponencial natural, me permite cancelar esto. Entonces todo esto es igual a 2. Y hagamos, digamos, sumas de logaritmos y van a ver que otra vez la idea es bastante similar. Logaritmo de base 64 de 8 más logaritmo de base 25 de 5. Y bueno, yo creo que esto es más que suficiente. Entonces este está un poquito capcioso, pero ¿cómo puedo escribir 8 como una potencia de 64? El 64... 64 a la 1 no puedo, 64 a la menos 1 tampoco, porque sería 1 partido 64, pero ¿qué relación hay entre 64 y 8 y 25 y 5? Sí, sí son cuadrados, ajá. O mejor aún, estas son raíces. Entonces aquí digamos 8 es la raíz cuadrada de 64. Y 5 es la raíz cuadrada de 25. Entonces si lo escribo de esta forma, aquí es igual el logaritmo de base 64, la raíz cuadrada es un medio, porque esto es 64 a la 1 medio. Pero sí, toda la respuesta final es 1. Entonces esto es igual a 1 medio. Y aquí también tenemos que esto es igual a 1 medio. Y esta es una forma un tanto sofisticada de escribir el número 1. Entonces es buena clave, y la clave es 1. Entonces, digamos, ya pueden ver aquí que hay varias propiedades que vamos a tener con los logaritmos. Yo creo que estas propiedades están en la sección 1.5 o en todo caso yo lo tengo en la página, yo creo que 117, entonces solo para hacer referencias. Ustedes van a ver que estas propiedades van a hacer todo este tema de logaritmos todavía más. Página 125. Entonces, ¿qué propiedades vamos a tener con estos? Muchos de estos se pueden demostrar, se pueden comprobar. Pero la idea es que recordémonos de algo. ¿Qué sucede si estoy multiplicando dos funciones exponenciales? Y se suma el exponente. Entonces, cuando estoy evaluando el logaritmo de un producto, voy a mantener esta estructura. Un producto de dos funciones exponenciales, sumo los exponentes. Y aquí como x y y son los exponentes, entonces aquí la sugerencia es que si tienen un producto de logaritmos, vamos a hacer una suma de los exponentes, donde cada exponente es un logaritmo. Entonces esta es una propiedad importantísima y muy útil porque, digamos, logaritmo de base A de x por y no es igual a logaritmo de base A por x por logaritmo de base A evaluado en y, sino que vamos a sumar esos dos productos. Entonces esto va atado con la propiedad de suma de exponentes. Algo similar nos va a pasar con la resta. Entonces, digamos, si tengo aquí el logaritmo de base A de x partido y, aquí lo que va a suceder, recuerden que a la x partido a la y es a la x menos y. Entonces el nuevo exponente es una resta.
Entonces nuestros logaritmos también se van a ajustar para tomar en cuenta que aquí estoy restando. Entonces esto es igual a logaritmo de base a de x menos logaritmo de base a de y. Y digamos, tenemos ahora la propiedad de la potencia, que esta es la, yo creo que de todas estas esta es la más importante, porque digamos muchas veces, aquí ustedes posiblemente están diciendo, pero ¿por qué mejor no bajamos esta potencia y sabemos ya que el logaritmo de x igual a 1, logaritmo de base 2 de 2 es igual a 1? Y era solo porque nos faltaba mencionar ya de manera explícita esta potencia. Entonces aquí tengo que encontrar el logaritmo de base a de x a la r. Entonces la idea acá es que si tenemos, yo creo que esto era así, a la x a la r, esto es igual a r por x. Entonces ahora aquí, digamos, estoy multiplicando las dos potencias. Entonces lo que puedo hacer con esta propiedad es que bajo la r y tengo por el logaritmo de base a de x. Entonces, propiedad muy útil. Y R siempre lo van a dar. Ah, sí, sí. O sea, sería como un programa, sería como logaritmo. Logaritmo de base 10 de a la cuarta. Entonces se bajaría hasta el 4 y se quedaría 4 por el logaritmo De base 10. de x. Y aunque eso no lo podamos calcular exactamente, ya por lo menos lo podemos simplificar un montón. Ya. Entonces, digamos, aquí tenemos el logaritmo de base, el logaritmo de 1. Y esto pasa para... miremos, cuidado. Este a qué es igual. 1, ¿cómo lo podemos expresar en términos de cualquier potencia? ¿Cuál potencia me da siempre 1? ¿A a la qué? Sí, a a la 0. Entonces, a a la 0, como a a la 0 me da 1, reescribo este 1 como logaritmo de base a la 0. Y aquí ya pueden ver, bueno, se cancelan estas dos y por eso me queda 0. O en todo caso utilizan esta propiedad, bajan el 0. 0 por logaritmo de base a de a es igual a 1 y 0 por 1 es igual a 0. Entonces este se puede ver de varias formas, pero ya vieron qué bonito. No importa cuál logaritmo tengan, el logaritmo de 1, el logaritmo de base a de 1 es igual a 0. Y esto se debe otra vez conectando propiedades de la función exponencial. Tengo que encontrar a la y es igual a 1 y la única forma es si aquí tengo un 0. Y aquí, digamos, tengo el logaritmo de a. Entonces este sí va a ser igual a 1. ¿Por qué? A lo puedo reescribir como a la 1. Puede parecer un poco redundante este. Pero lo bonito es que aquí estoy haciendo el énfasis de que, sí, se cancelan el logaritmo de la función exponencial y luego me queda 1. Y luego tenemos esta otra propiedad que significa, digamos, cómo trabajo, cómo puedo simplificar el recíproco de un logaritmo. Que esta es otra operación que en algún momento nos va a servir para simplificar logaritmos. Entonces, digamos, tenemos este y este cómo lo podemos simplificar. ¿Qué propiedad nos conviene utilizar? La resta. Entonces, como estoy dividiendo, resto. Logaritmo de base a de 1 menos logaritmo de base a de x. Y ahorita, ¿qué sucede con el primer término? El recíproco, que quiero encontrar lo del recíproco de un número es 1 partido del número. Entonces, este es igual a 0. Entonces pueden ver que cómo es esta propiedad, porque con esta propiedad, en vez de escribir 1 partido x, tienen menos el logaritmo de base a de x. Como van a ver, esto en algún momento nos puede servir para simplificar alguna derivada o alguna expresión y no meternos a cálculos innecesarios. Y la última que tenemos, así ya tenemos todo sobre la mesa, es cómo hacemos el cambio de base de los logaritmos. Una pregunta, ¿y el Sí. recíproco no se podía demostrar? Ah, El recíproco no se podía también mostrar con la de exponentes que decía que
Ah, sí, excelente. Ah, muy buena observación, Silvio. Pero sí, esto también se puede, el logaritmo de base A, x a la menos uno y luego bajo el exponente. Muy bien, muy bien. Sí, es menos largo, pero entonces qué bueno que cada vez estás pensando en atajos con las funciones logarítmicas, porque esa es la idea de las funciones logarítmicas, tener aquí algunos atajos. Entonces, digamos, aquí tenemos ahora la última propiedad de los logaritmos, que es la del cambio de base. Entonces, digamos, aquí queremos encontrar el logaritmo de x, el logaritmo de base b de un número x, pero es una base extraña, digamos, es una base toda fea, como 5.5, 7.5. Incluso ahorita pueden mirar en sus calculadoras, en las calculadoras yo creo que todos tienen o el logaritmo natural o el logaritmo de base 10, entonces no hay ningún botón para evaluar el logaritmo usual. Entonces vieron aquí que tenemos, solo tenemos el logaritmo de base 10 y el logaritmo natural. Entonces si yo quiero que me evalúen el logaritmo de 8 de base 5, con la calculadora no podrían encontrarlo. Entonces la idea del cambio de base es cómo puedo reescribir este logaritmo en términos de un logaritmo conocido. Entonces lo bonito de esta propiedad es que tengo logaritmo de x partido logaritmo de b, o en todo caso logaritmo natural de x partido logaritmo natural de b, y también esto se puede generalizar para cualquier otro logaritmo. Digamos, puedo hacer logaritmo de base c de x partido logaritmo de base c de b, pero usualmente la idea es que se simplifica este logaritmo a un logaritmo de bases comunes. Entonces digamos aquí, por ejemplo, quiero encontrar logaritmo de base 5 de 8, como no tengo, como este 8 no lo puede expresar en potencias de 5, lo único que me queda es hacer, digamos, log 8 partido log 5. Lo único que podemos hacer ahorita es decir que este logaritmo está entre 1 y 2. ¿Por qué? 5 a la 1 es 5 y 5 al cuadrado es igual a 25. Entonces tal vez, no sé, podríamos decir que está como 1.2, 1.3, porque el 8 está más cerca del 5 que el 25. Entonces lo bonito es que con esto, digamos, ya pueden encontrar el valor de ese logaritmo, logaritmo de 8 partido logaritmo de 5, y esto es igual a 1.29. No mucho, pero en algún momento, digamos, si tienen un problema donde tienen que resolver una ecuación logarítmica, dejan todo expresado como un logaritmo. Pero entonces aquí tenemos esto. Pero ¿qué pasa si tengo ln8 partido ln5? Vieron que me queda exactamente lo mismo. Entonces lo bonito es que no importa cuál base utilicen, siempre van a tener, digamos, el mismo número. Entonces aquí tenemos unos cuantos ejercicios bonitos que hacer. Entonces hagamos esos ejercicios interesantes. Entonces vamos a hacer ese ejercicio 2. Pueden sentir un poco de espacio la clase, pero es que si los logaritmos, digamos, tienen... Hay que acostumbrarse a ellos. Entonces vamos a trabajar esta segunda serie de ejercicios. Evalúe las siguientes expresiones. ¿Dónde lo teníamos? ¿Sí? No, ese solo era una ilustración. ¿Por qué nos sirve la regla del cambio de base? Entonces, digamos, ¿cuáles eran estos problemas? Yo creo que aquí los tengo en la página 118. Sí, en la página 119 están. Logaritmo de base e, 3 a la menos 1 por e a la menos 1 más logaritmo de e al cubo menos 1 por e al cuadrado más e más 1. Entonces este problema se mira muy intimidante, pero recuérdense de sus propiedades de los logaritmos.
Bueno, aquí tengo la propiedad de la suma. Entonces, digamos, si estoy sumando dos logaritmos, ¿cómo los puedo juntar? Bueno, sumando es con un producto. Entonces, aquí tengo logaritmo de base e al cubo menos 1 por e a la menos 1 por e al cuadrado más e más 1. Pero ahorita que podemos ver con esta expresión, ¿cómo podemos simplificar ahora este producto? Sí, distributiva, e al cubo más e al cuadrado más e, pero luego tengo menos e al cuadrado que se cancela con el e al cuadrado que tenía, menos c que también se cancela con un más c que tenía ahí, y luego menos 1. Entonces todo esto se simplifica como logaritmo de base e al cubo menos 1, e al cubo menos 1. Pero aquí a esto que es igual. No, miremos, ¿a qué es igual la base? E al cubo menos 1. ¿Y a qué es igual el número donde tengo que evaluar? Sí, es 1, ajá, porque aquí, digamos, tengo esta propiedad logaritmo de base A, de A es igual a 1, y esto no importa qué número A tengamos, puede ser un número rarísimo como logaritmo de base pi de pi, eso va a ser igual a 1, y lo mismo aplica acá. Entonces lo bonito es que aquí, digamos, la gracia es que todo esto, digamos, lo podemos evaluar sin necesidad de calculadora. Ahora, ahí puso unos problemas, digamos, motivacionales de por qué si necesitamos en algún momento utilizar una calculadora. Entonces, digamos, también tenemos este otro, ahorita no lo podemos evaluar. Incluso si se utilizan una calculadora, es posible que la respuesta les quede inexacta. Pero ahorita que miran de interesante con el logaritmo de 25 más el logaritmo de 4. Sí, logaritmo de 100. ¿Por qué 100? Porque esta suma la junto como un producto. 25 por 4. Pero ¿a qué es igual el logaritmo de 100? 10 al cuadrado. Y esto es igual a 2. ¿Ya vieron qué bonito esto? Estos logaritmos se aprecian más si trabajamos con potencias y propiedades de logaritmos. Entonces ahora aquí que miran con este. Si estamos restando, ahora ¿qué podemos hacer? Podemos dividir. Entonces aquí tengo 300 partido 100. Pues entonces tengo que encontrar el logaritmo de base 3 de 3. Pero esta que es igual a 1. Sí, a 1. Y vamos a hacer aquí unos cuantos más. Porque toda esta álgebra de logaritmos va a ser crítica para calcular derivadas de funciones logarítmicas. Entonces, este sí se mira un poco más intimidante. Aquí, ¿qué podemos hacer? El 400 lo podemos escribir como 4 por 100. Aquí se puede trabajar de varias formas. Podemos juntarlo todo o podemos uno por... Sí, dividamos, pero antes de dividir vieron que noten aquí que tenemos esta potencia. Logaritmo de 4 de 400 menos logaritmo de base 4 de 5 al cuadrado. Y ahora sí dividimos. Entonces tengo logaritmo de base 4 de 400 partido 25. Entonces este 25, si lo dividimos primero dentro de 5, nos queda 80 quintos. Y si lo volvemos otra vez a dividir dentro de 5, nos queda solo 16. Ajá, 4 a la 2. Y todo esto es igual a 2. Y
Ahora tenemos este otro problema, que ese es el problema con la propiedad de la ecuación de cancelación, que no se utiliza tan frecuente como esta. E a la logaritmo en vez del logaritmo de e a la x. Entonces esto, créanlo o no, se simplifica también a un número entero. Pero recuerden, digamos, aquí cuál es la idea de la ecuación de cancelación que tenemos que usar. La ecuación de cancelación es que si tengo e a la logaritmo de algo, esto es igual a este algo. Pero el problema es que tiene que estar e y justo después tiene que estar el logaritmo. Entonces, si ahorita tengo todo este relajo, no puedo hacer esa simplificación como la quiero hacer. Ajá, ¿y qué se hace? Eh, ¿Se puede manejar el logaritmo primero de arriba o no? sí, se puede manejar. O sea, lo que pueden hacer es hacer este e dividido este e. Pero creo que lo que nos están molestando son estas potencias. Pero lo podemos usar 2 a la exponente de 7. Ajá, esa es la idea. E a la logaritmo 2 a la exponente de 7. Y luego menos. Y luego, ¿qué más podemos hacer? Se divide, ajá. E a la logaritmo de 2 a la 7 partido 4 a la 3. Y ahora sí podemos hacer algo. Como tengo aquí cabal la forma esta, e a la logaritmo, la función exponencial y el logaritmo se cancelan. Y aquí vienen, digamos, las propiedades bonitas de exponentes. Esta es una evaluación que parece difícil de evaluar, pero se recuerdan a que es igual 4. 2 a la 2. Entonces, como 4 es igual a 2 a la 2, ¿a qué es igual 4 al cubo? 2 a la 6. Entonces tengo que esto es igual a 2 a la 7 partido 2 a la 6. También podían haber hecho 128 dividido 64, eso también es válido, pero vieron que la pequeña ventaja de esta operación es que no tuve que evaluar ni 4 al cubo ni 2 a la 7, pero solo tuve que hacer este paso de las potencias. Entonces, esto es algo que va a ser importantísimo, digamos, a la hora de trabajar estas expresiones. Entonces, miremos qué otro teníamos acá. Tenemos otra serie de ejercicios. Y ahorita desafortunadamente para el laboratorio del lunes no vamos a tener todavía estos ejercicios porque derivación implícita y regla de la cadena ocupan un montón. Pero ya digamos el laboratorio de la siguiente semana, esperen estos problemas, esperen problemas de derivadas de logaritmos. Solo en términos de logaritmos de como logaritmo de z, logaritmo de y y logaritmo de x. Entonces esta instrucción suena un poco rara porque posiblemente se preguntarán, bueno, pero ¿qué estoy preguntando acá? Lo que les voy a dar es que les voy a dar una expresión bien grandota y la idea es que la tenemos que descomponer y todo nos tiene que quedar solo en términos de estos logaritmos. Y esto también es otra parte fundamental a la hora de trabajar cálculo con logaritmos, ir quebrando estas expresiones porque son expresiones bien molestas de trabajar así, digamos. Si queremos trabajar con esto nos va a costar un montón, pero entonces digamos ahorita podemos ver cómo se va a ir simplificando y pueden haber varios caminos. Posiblemente ustedes quieren bajar primero la potencia y luego hacer la división y todo, está bien, pero también lo que pueden hacer es que como aquí tenemos la potencia de una potencia, podemos hacer 10 por un quinto, 5 por un quinto y 20 por un quinto. Entonces, ¿cuáles de estas le llaman más la atención a ustedes? ¿Bajar el un quinto o ya de un solo evaluar los exponentes? Hagámoslo de los exponentes y después bajemos el un quinto. Entonces, digamos, si evalúo los exponentes, aquí tengo logaritmo de y al cuadrado. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando exponentes. La potencia de una potencia se multiplican los exponentes. 5 por un quinto, 5 quintos o 1.
y luego 20 por un quinto nos queda, pero yo creo que esto es z, pongamos este como z. Podría haberlo puesto también como x, pero con z queda un poquito más interesante. Z a la cuarta. Y entonces luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quebrar este logaritmo. Entonces, ¿cómo lo quebramos? Logaritmo de y al cuadrado. Y luego, como todos estos se están dividiendo, y los dos. Y pueden poner menos logaritmo de x por z a la cuarta o de un solo. Y hacer esta resta. Y ahorita todavía podemos hacer más. Pero no sería logaritmo de x de 14. Podría ser, sí, podría ser menos logaritmo de x z cuarta, pero entonces ahorita como tengo aquí un producto, pero como tengo el signo menos, entonces tengo menos logaritmo de x más logaritmo de z a la cuarta, pero a la hora de tener este signo menos, entonces tengo menos logaritmo de x menos logaritmo de z a la cuarta. Y luego, digamos, vieron que es lo único que nos falta. Tenemos estas potencias acá, entonces ¿cómo nos deshacemos de estas potencias? Cristian, ¿qué hiciste con el 1 quinto? Es que evalué, aquí dije 10 quintos, partido x, 5 partido 5 y z 20 partido 5, porque recuerden que está la propiedad de que si tenemos a a la x a la y, esto es igual a la x por y. Pero ¿y ese 1 quinto desapareció? Sí, porque aquí es igual 10 por un quinto. Ah, ya. ¿Y cómo es arriba y abajo? Sí, también, es que aquí tengo no solo a la x, sino tengo a la x dividido b a la x dividido c a la x, entonces voy multiplicando cada una de las potencias. Entonces aquí ya solo bajo estas potencias, entonces tengo 2 logaritmo de y menos logaritmo de x menos 4 por el logaritmo de z. Entonces así se puede hacer esto. Otra cosa que podían haber hecho era haber bajado un quinto y decir, bueno, un quinto logaritmo de y a la 10 menos logaritmo de x a la 5 menos logaritmo de z a la 20. Y luego lo que hacemos es que bajamos cada una de estas potencias. Pero bien, cuando estemos bajando la potencia, aquí tengo 10 logaritmo de y partido 5, 2 logaritmo de y. Menos 5 partido 5, menos 1. Y menos 20 partido 5 es menos 4. Entonces no sé cuál les gustó más. Si este. El de arriba. Sí, el de arriba, el de abajo también es bastante similar. Pero entonces lo bonito es que quiero que tengan presentes que sí pueden utilizar varias propiedades un poco diferentes, pero que en cierta forma son equivalentes. Entonces aquí tengo este x por y al cuadrado por z al cubo. Entonces digamos como lo expreso solo como lnx, lny y lnz. Que lo primero que me está estorbando es ese triple producto. Entonces a por b es logaritmo de a más logaritmo de b, pero si tengo a por b por c, esta que es igual, sumo el primer número, sumo el segundo número que está en el producto y sumo el tercer número que está en el producto. Pero estos números tienen potencias. Entonces, ¿qué hago ahorita con las potencias? Las potencias se bajan. Entonces tengo logaritmo de x más 2 por logaritmo de y más 3 por logaritmo de z. Y pueden ver de que para muchos problemas posiblemente es más fácil trabajar con esta expresión que con esta otra. Y aquí tenemos una raíz, que este es otro que se mira un poco intimidante, pero van a ver que también se simplifica bien bonito. Entonces, digamos, aquí como miran esta simplificación, logaritmo de la raíz cuadrada de x al cuadrado por z al cubo dividido y a la quinta. Con el x del 3 a la 2, 3 medios. Entonces ponemos todo esto a la nítido, me gusta
esa idea de Paulina, de un solo, aplicar la raíz cuadrada a cada uno de estos. El logaritmo de x, z a la 3 medios, dividido y a la 5 medios. Entonces luego, ¿qué hacemos? Logaritmo de x más logaritmo de z a la 3 medios. Si ya tienen familiaridad con estas operaciones, lo que pueden hacer en algún momento es ya de un solo bajar la potencia. Y luego, digamos, el denominador, ¿cómo lo trabajamos? Menos 5 medios Ajá. de logaritmo natural de x. Y entonces, digamos, aquí ya estamos. Entonces pueden ver que estos son ejercicios sencillos pero críticos, que los miremos antes de realmente ponernos a evaluar estas expresiones de manera, digamos, un poco así impulsiva. Entonces, digamos, ahorita tenemos todavía más de esos ejercicios. Y sí, este está bonito, este les va a gustar. Aunque este no sé si realmente tiene que ser una instrucción aparte. Sí, este me parece más como de la serie, de la serie anterior. Entonces, solo para darles tiempo, les voy a decir dónde está este problema, porque este problema sí tiene una forma muy peculiar. Yo creo que está en la página 120. Sí, ve, aquí está, es este. Y es que este sí se mira intimidante. Sí, esa es la idea, porque ¿qué es lo bonito cuando estoy sumando dos logaritmos? Puedo hacer un producto. Pero es el mismo, ¿no? No, aquí es más y aquí es menos. Ah, sí. Entonces, digamos, tengo que y es igual a logaritmo, gran paréntesis, y aquí vamos a poner unos corchetes. Entonces, esta es la raíz cuadrada de 7 más c al cubo, más la raíz cuadrada de 7, por la raíz cuadrada de 7 más c al cubo, menos la raíz cuadrada de 7. Pero ahí está que miran una, Diferencia de cuadrados. una diferencia de cuadrados. Entonces aquí tengo un logaritmo, vamos a poner aquí diferencia de cuadrados. Este por este nos queda 7 más e al cubo, y luego nos queda menos 7. Y aquí es cuando ya se percatan de que increíble que todo esto se simplifica a nada. Logaritmo natural de e a la 3. Entonces ahora ¿qué sucede con esto? ¿Esto aquí es igual? A 3. Sí, simplemente 3, porque es 3 por logaritmo de e. Es bonito problema este. Bonito, bonito. Y bueno, Logaritmo natural de e era 1, ¿verdad? sí, porque digamos, lo bonito de los logaritmos es que aquí les puedo poner un número así espantoso. Vamos a poner aquí los... Ese no sé exactamente qué número es. Yo creo que es como... Yo creo que son 2 millones. Correcto. Sí, 2 millones 2113. Parece casi que una actualización de cuánto van recaudando en la Teletón. Entonces, si le toman el logaritmo a esa recaudación de la Teletón, ¿a qué les queda igual esto? A 1. Sí, a 1, entonces ya. Entonces, eso es lo bonito. Esa sí es una propiedad que quiero que tengan muy presente con los logaritmos. Entonces, 2 a la logaritmo de 2 de x menos 4 por el logaritmo de 2 de y. Entonces, esta al final solo nos va a quedar en términos de x y y. Entonces, este es otro que se mira intimidante.
¿Qué me recomiendan aquí? Recuerden que aquí otra vez tengo que eventualmente utilizar una propiedad de cancelación. 2 a la logaritmo de 2, lo que me queda es igual a lo que me queda. Entonces ahorita tengo que ver cómo quitar estos dos y cómo poner esto como una sola expresión. Vamos a poner que este es igual a z, solo para tener una secuencia de los números. Entonces aquí es igual z. ¿Qué hago con estas potencias? Ajá, las meto adentro. Menos logaritmo de base 2, y a la cuarta. Luego, ¿qué puedo hacer con estos? Ya sea bajo este de un solo al denominador o junto estos dos logaritmos como uno solo. Ahí sí que pueden usar cualquiera. Ah, solo para decir que es una ecuación. Es que en una ecuación siempre tengo que decir igual a, igual a, igual a. Entonces dividimos esos logaritmos. Ah, sí. Ahí estamos, bien. Entonces ahora ¿qué sucede con esto? Si tengo 2 al logaritmo del mismo, de la misma base. Ajá. Y digamos si esto es todo. Sí. Ajá. Sí, son funciones, estoy evaluando la función exponencial en su inversa. Entonces se tiene que cancelar y solo te queda el exponente. Ahí no puedes como decir x dividido al cuadrado, ¿no? No, no, porque aquí la cancelación solo ocurre con estos, no ocurre con lo que está dentro del logaritmo. Entonces, hagamos unos cuantos problemitas acá. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Cuál es la razón por la que trabajamos ecuaciones, digamos, las ecuaciones logarítmicas? Es que en algún momento tenemos que resolver ecuaciones que tienen términos exponenciales y términos logaritmos y tenemos que resolver para x. Entonces, como ya tenemos la inversa de la función exponencial, ya podemos resolver estas ecuaciones aplicando las inversas de manera apropiada. Entonces, aquí lo que tenemos con este último ejercicio ya de los logaritmos es cómo podemos resolver para x. Entonces ya tenemos estos problemas que antes no los podíamos resolver. Entonces, digamos, ecuaciones que ya podíamos resolver eran, por ejemplo, 8 por x menos 32 es igual a 0. Pero ahora tenemos 8 por logaritmo de x menos 32 es igual a 0. Entonces la idea es que ahí quiero resolver para x. Entonces, vamos a seguir haciendo varias de nuestras operaciones usuales para resolver las ecuaciones. Ir trasladando términos al lado derecho, dividiendo por constantes y todo. Y luego ya en el último paso, donde tengamos que usar funciones exponenciales o logaritmos, lo aplicamos. Entonces, digamos, ¿cuál es la solución de esta ecuación? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Ajá. Y luego, ajá, lo dividimos. Y ya vieron qué es lo bonito. Entonces, ahí está. Si ya quiero resolver para x, la idea es que sí, pero digamos, ¿qué función utilizo para matar un logaritmo de base e? Tengo que usar la e a la x. Entonces, ahorita lo que hago es que, como sé que e a la logaritmo de algo, ya solo me queda este algo, entonces ahorita voy a aplicar la función exponencial en ambos lados de la ecuación. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que ahora todos estos pasan a ser exponentes. Entonces digo, e a la logaritmo de x es igual a e a la 4. Entonces esto es lo bonito de estas funciones. Estoy aplicando funciones 1 a 1. Ajá, x es igual a... Cuidado. E a la logaritmo de x, ¿a qué es igual? X. Entonces, ¿a qué tenemos que es igual? X es igual a e a la 4. Y este número, digamos, no lo tenemos que evaluar, pero va a ser un número cercano, como a 75, 81.
Pero vean qué es lo bonito, si en algún momento quieren comprobar, bueno, porque esta es la respuesta. 8 logaritmo e a la 4 menos 32. Esto es igual a 8 por 4. Entonces esto nos queda igual a 0. Entonces ya vieron, ya podemos resolver estas ecuaciones que antes no podíamos. También podemos resolver ecuaciones como estas. Aunque esto vamos a hacer un problema más aquí. Tal vez 2 más, solo porque estos son bonitos. Y bueno, este tengo que igualarlo a 0. Entonces, el segundo, ¿cómo lo resolvemos? 3 a la 8x menos 12 menos 81 es igual a 0. Pasamos el 81 al lado derecho. Y luego aquí, digamos, hay bastantes formas creativas de resolver este problema. 81, ¿cómo lo puedo escribir en términos de potencias de 3? 3 al cubo es 27, entonces multiplico 3 a la cuarta. Entonces aquí, ¿cuál es la solución para x? Los exponentes tienen que ser iguales, entonces aquí es igual aquí x. 16, a 2. Igual al logaritmo de 3. El logaritmo de base 3. También, el logaritmo de base 3 mata estas dos funciones y luego solo tendríamos que encontrar el logaritmo de base 3 de 81. Y bueno, y este último, porque ese está raro. ¿Cómo lo trabajamos? Logaritmo de 8 partido de x menos 1. Lo que podemos hacer es sí, hagamos Pero también está. sí, hagamos ese. Entonces esto es igual a logaritmo de 4. Entonces, entonces la idea es que tenemos que matar esos logaritmos. ¿Cómo los matamos? Haciendo un 10 a la logaritmo. Entonces, si hago un 10 a la logaritmo, mato estos logaritmos. Entonces aplico la función exponencial de base 10. Entonces, Luego queda 8 partido de x menos 1 ajá, igual a 4. excelente. Y aquí ya resolvemos. Entonces, ¿cuál es la que hago ahora? Sí, 4 por x menos 4. Y aquí en algún momento pueden verificar que tienen esta ecuación. Logaritmo de 8 menos logaritmo de 2 es logaritmo de 4. Entonces, muchas gracias. Espero que les haya gustado este tema.